Hola, bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Buenos días, en ese hermoso día les saludamos desde su programa Perlas de Sabiduría. Soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Seneguía, y este programa está con ustedes de parte de como un regalo, un obsequio de la comunidad Bahá'í de Seneguía. Está auspiciado por la comunidad Bahá'í de Seneguía. Los amigos que están, radio oyentes que nos acompañan desde hace muchísimo tiempo, saben que los Bahá'ís somos quienes estamos esforzando, estamos en ese plan de apoyar y aportar y colaborar con la construcción de una nueva civilización. Una civilización que abarca el bienestar, la comodidad, la justicia, la igualdad, la unidad entre toda la raza humana. Esa vez el mensaje de Dios, el regalo de Dios para la humanidad no es solamente establecer la unidad, el bienestar para un solo grupo de personas, un solo pueblo, un solo color de piel o raza, sino es toda la humanidad. Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, dice: la tierra es un solo país y la humanidad somos sus ciudadanos. Somos miembros de una sola familia mundial y estamos aquí cada uno para contribuir al mejoramiento de este mundo y llevar adelante esa civilización en continuo progreso. Así que cada uno de nosotros entramos aquí con una misión. Debemos aprender cuál es nuestra misión y cumplirla. Bueno, conocen ya que Baha'u'lláh, que se escribe con B grande, A-H-A-U-L-L-A-H, Baha'u'lláh en español significa la gloria de Dios, y Él es el prometido de todas las épocas. Él es el enviado de Dios, o nosotros le decimos manifestación de Dios para esta época, quien ha traído el mensaje de la paz y de la unidad de la humanidad. Básicamente los Bahá'ís creemos en tres principios básicos, que es unidad de Dios. Existe un solo creador, quien ha creado no solamente este planeta, sino todo el universo, y creemos que la humanidad es una sola. Intermediario entre el creador y la creación, existe otra dimensión a donde pertenecen a todos los enviados de Dios o manifestaciones de Dios de toda la historia que no conocemos y de lo que conocemos hace más o menos 6,000 años en adelante, que son, por ejemplo, Krishna. Tenemos en esa historia ya registrada, conocido a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a Buda, Zoroastro, tenemos a Jesucristo, Mohammed, el Bab y Baha'u'lláh, el más reciente de las manifestaciones de Dios. Y la misión de ellos es que sean intermediarios muy, muy especiales entre creador y la creación. Entonces, todo lo que ellos dicen es realmente voz de Dios y el mensaje de Dios, la voluntad de Dios que atraen hacia la humanidad por medio de ellos, ¿no? Son canales puros, espejos perfectos que reflejan la voluntad de Dios para nosotros, y a través de conocer a ellos y seguir y obedecer sus mandatos, sabemos cómo nuestro creador quiere que vivamos en cada época, ¿no? Las enseñanzas, principios, leyes que han traído, que en verdad la base de todo en base espiritual es lo mismo. Todas han hablado de ser veraces, amorosos, justos, generosos, solidarios. Esa parte espiritual, esa parte de enseñanzas que va realmente en crecimiento espiritual de la persona, siempre es lo mismo, solamente que va a ir ampliando de acuerdo de la capacidad de la gente de la época. Pero la parte de la vida social, de cómo organizar el mundo material, cómo nuestras relaciones humanas, cada vez como eran en familia, en tribus, en ciudades, estados, y ahora es mundial, cómo también tiene que esas organizaciones aprendan a manejar los asuntos humanos a nivel mundial. Muy bien, ya no les voy a cansar, porque aquí en la cabina, bueno, no en cabina, ya en pantalla de Zoom,
Tengo dos invitadas de lujo, realmente muy contenta y honrada de presentar a nuestra querida Alexandra Claudia. Ella es profesora de Universidad Nacional de Colombia. Ella es economista, administradora, ingeniera. Su doctorado está en ingeniería y realmente cada vez que la he escuchado me ha encantado, y así que siempre tenía ganas de que encuentre un tiempito y nos acompaña. Aquí está con nosotros ella, que quisiera que por favor tú, si deseas saludar con nuestros radio oyentes y también los seguidores de Facebook y de canal de YouTube de la comunidad. Por favor. Claro que sí, muy buenos días, qué gusto y qué honor estar aquí en tu programa, excelente, además a tratar un tema que me parece sumamente importante. Entonces, muchas gracias y pues a todos bienvenidos. Gracias, Alexandra. Un honor tenerte. También tenemos otra invitada, Yves, desde España. Yves, bienvenida. Ella es músico, ella también tiene una maestría en música, mejor que sí, también ella después va a compartir con nosotros. Tenemos desde dos puntos muy importantes del cerebro humano, lo que es ciencia y lo que es arte. Y vamos a tener un equilibrio perfecto hoy día en esa conversación. Y Variana, bienvenida. ¿Tu micrófono? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y lo mismo que decía Alexandra, el tema que vamos a ver hoy día es un tema que no es ajeno a ninguna parte del mundo y tenemos todos mucho que aportar, especialmente porque estamos en el proceso de aprendizaje sobre el tema. Así que esta conversación va a ser un aprendizaje, como tú dices, ¿no? De estas dos áreas y también de distintas partes del mundo que estamos nosotras. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ya ellas anunciaron el tema de hoy. Vamos a hablar sobre un tema, muy bien han dicho, de verdad, un tema muy importante, porque eso es algo que todos los días, queremos o no queremos, aparece en nuestro comportamiento. Y es cómo abolimos los prejuicios. Bueno, es un principio básico de las enseñanzas de Baha'u'lláh, abolición o eliminación de todo tipo de prejuicios. Y ahora aquí vamos en este programa un poco a analizar qué significa. Primero quisiera que por favor dicen qué significa prejuicio, ¿no? Alexandra, por favor. Bueno, sí, desde el origen etimológico, la palabra prejuicio viene del latín. El significado era justamente juicio previo, o sea, a tomar una posición antes de, por eso el nombre es, la palabra es prejuicio, es como opinar o decir algo, de una situación, previamente y sin conocerla. Entonces ya cuando uno lo mira en el contexto más del día a día, más práctico, generalmente el prejuicio está asociado justamente a ciertas posiciones como suspicaces o hostiles en referencia a una persona y que por lo general se generaliza. Entonces, si uno tuvo una mala experiencia, por ejemplo, en un restaurante, le fue mal, fue a comer y no le gustó, entonces empieza uno a contarle a otros, a decirle, uy, no, mire, es que los restaurantes, por ejemplo, qué sé yo, X, son malos. Entonces la gente, sus amigos o quienes confían en usted, le dicen, ah, bueno, si a él le fue mal es porque es malo. Y ahí se genera un prejuicio, se genera una idea generalizada de una situación a partir de lo que otro dijo. Entonces puede ser porque otra persona te lo dice, entonces empiezan a generar como esas corrientes bastante fuertes de como ideas de personas que piensan parecido sin conocer de lo que están hablando, por un lado. O puede ser también por tradición. Entonces también puede ser que siempre se ha hecho así, o si, por ejemplo, en el caso de Colombia, para las regiones hay una serie de cargas poco negativas. Algunas regiones se dicen es que son perezosos. Los de esa región son perezosos. Y usted conoce a la gente y eso no es verdad, pero es una generalización que se ha venido haciendo a partir de una, digamos, ya de tradición. Entonces, eso también se convierte en un prejuicio. Y también puede ser simplemente por opiniones, por creencias, por tradición, o en este momento por las redes sociales. Empieza a pasar lo mismo. Entonces empiezan a generar, a partir de las búsquedas que tú haces de información, entonces los algoritmos te van uniendo a gente que piensa como tú, y entonces tú dices, mira, es que yo no estoy de acuerdo con esto. Y el mismo programa te trae gente que no está de acuerdo igual que tú, y tú dices, ah, mira, es que todo el mundo piensa como yo. Eso es una burbuja en la que la gente se empieza a aislar y empieza como entre ellos mismos a retroalimentar ese prejuicio. Entonces, en general, un prejuicio es una idea que uno tiene respecto a algo previa a conocer ese algo sin conocer.
diría yo. No sé qué Wow. opinas, Ify. Sí, muy interesante, Alexandra. Es cierto, ¿no? A veces como somos tan ligeros, ¿no? En nuestro juicio, ¿no? Y generalizamos. Sí, y Mariana, también deseas opinar algo sobre eso. Sí, Alexandra, excelente. Como lo has dicho, es realmente como hemos visto que se ha desenvuelto en la historia en distintos ámbitos, en distintos aspectos, ¿no? Puede ser desde el núcleo familiar, que comienzan los prejuicios, ¿no? Desde lo que una madre o un padre hablan frente a un niño, hasta lo que, como tú dijiste, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales, ahora que lo que diga una influencia en las redes sociales es lo que es la verdad, ¿no? Es incluso más poder que todos los medios de comunicación que hemos tenido en estos años. Ahora lo que diga una persona con suficiente influencia sobre un grupo, ya sea un grupo artístico, un grupo de un pensamiento o una corriente filosófica, ni siquiera, ¿no? Porque ahora es más que nada es una imagen lo que causa estas influencias. Estaba pensando que no importa de qué ámbito venga, porque si queremos mirar el mal y como cuál es esa enfermedad que está surgiendo, como decía antes, no puede venir del núcleo familiar, de la escuela, de la universidad misma, cuando se comienzan ¿no? a crear ¿no? las escuelas de pensamiento, en la misma sociedad, en la televisión, todo esto puede estar como fuera, pero no importa de dónde venga, al final el filtro por donde entra y se acepta es el individuo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros estamos desarrollando nuestra capacidad de distinción, nuestra capacidad perdón, discernimiento, de capacidad de investigación del saber, la investigación de la verdad, del conocimiento? O sea, ¿qué tanto nosotros nos hemos quedado en el punto de... Aquí suena la campana muy fuerte a esta hora, así que ahorita va a sonar. Estoy al lado de una catedral. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos la capacidad de autocuestionarnos que lo que estamos escuchando de afuera es una verdad? ¿Qué tanto nosotros nos damos el paso de investigar? Porque como decías, Alexandra, si todo mi medio social, todo mi entorno social está hablando de un concepto de prejuicio, lo más normal es que yo andando dentro de ese entorno voy a pensar lo mismo. Entonces, ¿qué tanta madurez nos hace falta? Madurez emocional, podemos decir inteligencia emocional o madurez espiritual, para que nosotros nos cuestionemos esto. O sea, ¿será que esto que piensan mis amigos es lo que yo realmente me parece una verdad? ¿O será incluso más complicado? ¿Será que esto que dice mi familia, durante años mi familia ha sido así? Yo tengo que ser como mi familia, ¿no? Lo que ellos dicen, mi familia sabe. ¿Será que eso, o sea, cómo voy a cuestionar algo que es una tradición familiar? Entonces, ahí estamos frente a un reto personal, porque eliminar los prejuicios, hay cosas que son muy obvias, ¿no? Ahora que se puso de moda con Black Lives Matter, que ya es algo que viene en la historia hace muchos años, pero con los medios en estos últimos años se puso de moda, entonces ahora sí que es más normal decir, no, el prejuicio racial, cuidado con el prejuicio racial y eso, de los afroamericanos en Estados Unidos. No estamos hablando todavía de nuestra realidad en Latinoamérica o incluso aquí en España, ¿no? Que es otra conversación que tendremos también. Pero, pero estamos frente a esa situación de auto cuestionarnos, ¿no? Y hacer la libre investigación de la verdad, de los prejuicios que no vemos, que subyacen en nuestra realidad, más allá de lo que los medios nos venden. Y aquí creo que podríamos conversar un rato muy largo, pero ahí me corto porque me extiendo mucho. Gracias por tu No, paciencia. gracias, ¿no? Muy interesante lo que están compartiendo y de verdad que es cierto, ¿no? A veces dejamos llevar por la cultura, dejamos llevar, justo eso es lo que yo les iba a preguntar, ¿de dónde vienen los prejuicios, ¿no? ¿De dónde? ¿Cuál es su origen? Y bueno, están avanzando en contestar, pero Alexandra, ¿podrías por favor también compartir? Pues
Yo creo que es muy valioso y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Yves en relación a la familia y ese cuestionamiento, digamos, del contexto en que uno está. ¿Por qué razón? Porque es que el prejuicio, digamos, que está en la base, digamos, tenemos que pensar primero en el modelo mental de cada persona. Cuando el niño nace, digamos que el nené no tiene, los bebés no tienen prejuicios, los chiquitos no tienen prejuicios. Uno ve al niño jugando con sus amiguitos sin ponerse a mirar si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro, si se pelean, luego se contentan. Ellos no se ponen a pensar en eso. De hecho, un niño dice, ay, ¿eres pobre? No, te doy dinero, te doy mis dulces, te doy mis juguetes, porque para ellos no hay esa, incluso hemos escuchado que los niños dicen, ay, no hay dinero, pues impriman más o hagan más, porque en esa inocencia ellos no ven todas esas complicaciones. ¿Qué es lo que va pasando? A medida que el niño va creciendo y su cerebro se va desarrollando, él va aprendiendo patrones de comportamiento de lo que ve alrededor, de lo que sus padres hacen, de lo que sus padres dicen, de los que las figuras que para él son autoridad dicen, profesores, hermanos mayores, familia, y entonces él va asimilando que lo que para ellos es real y verdad, para él también lo tiene que ser, porque lo va a cuestionar. Si mamá dice que esto es así, yo le creo. Lo Así. que sucede es que esa información va quedando en el inconsciente del niño y va formando ese modelo mental de lo que es verdadero y lo que no. Si el niño nació, por ejemplo, en una comunidad budista, pues desde pequeño se va a acostumbrar a que no hay que hacerle daño a ningún ser que sienta, o sea, que no va a comer carne ni va a lastimar a ningún ser que sienta y que va a meditar. Por lo tanto, probablemente será vegetariano y estará meditando. Pero si nació aquí en Latinoamérica, probablemente le gustará la carne y no verá ningún problema en consumir carne y hará y en la religión que haya nacido y eso será la verdad. Fíjense que entonces allí uno puede decir que uno sea correcto y el otro no. Simplemente que esos niños han sido educados en unos contextos y eso les ha hecho creer que lo que ellos viven es verdad. Por lo tanto, para una persona, por ejemplo, nacida en América Latina, muy probablemente eso de los vegetarianos o de no comer vaca, pues eso es una bobada, eso no debiera ser así. Pero fíjense que ahí empieza el prejuicio porque entonces empiezan las ideas extrañas respecto a otros y a pensar que el que hace una cosa distinta o piensa distinto a mí, entonces está equivocado. ¿Cómo funciona entonces? Tengo mi modelo mental, la información que llega, lo que coincide con lo que yo pienso, lo acepto y no lo cuestiono, es verdad. Pero aquello que es diferente a lo que yo conozco, lo cuestiono y hasta lo rechazo y a veces sin ni siquiera pensarlo. Y ahí empezó a surgir el prejuicio, porque resulta que la información que está en mi cabecita, ¿quién me asegura que eso es verdad? Es que eso fue con lo que yo fui educado, pero no quiere decir que sea verdad. Muchas veces hay mucha información en nuestra forma de pensar que nunca hemos cuestionado, nunca. Y que cuando alguien llega y nos pregunta, venga, ¿y usted por qué hace eso? Ah, no, yo no sé, es que aquí siempre se ha hecho así. ¿Usted por qué hace pesebre en diciembre? Ah, no, eso es una tradición en mi familia, pero ¿por qué? No, siempre se ha hecho así. Ahí no hay una razón clara de por qué lo está haciendo, se está dejando llevar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Naturalmente, nosotros tendemos a creer en aquello que coincide con lo que pensamos y lo buscamos inconscientemente. Y aceptar a aquellas personas que piensan como nosotros, como que ellos están bien. Pero todo lo que sea diferente lo rechazamos. Entonces, ahí surgió el prejuicio indistintamente de en qué área, ya sea político, ya sea en deporte, ya sea en una cosa como la comida. Aquí en mi país comemos una cosa que se llama lechona, que es un cerdo al que le sacan el relleno, lo rellenan y lo ponen al horno. Y eso es culturalmente aceptado acá. Pero cuando pensamos en comer cosas extrañas como las que comen en otros lugares del mundo, por ejemplo, perro, la gente dice terrible, esa gente, ¿cómo son de crueles? ¿Cómo les ocurre matar un animalito que siente? ¿Acaso el cerdo no siente? Entonces, miren que ahí empezamos a validar y a justificar lo que es consistente con lo que creemos y a cuestionar, a rechazar y criticar lo que no. Y ahí surgió el prejuicio. En el área que tú quieras, ahí surgió el prejuicio. Wow, Alexandra, me parece muy lindo. Entonces, se puede decir que el prejuicio nace cuando chocan las ideas nuevas con lo tradicional o lo que para mí es aceptable y bueno, será por cultura, por familia, ¿no? Por todo lo que es. Entonces, cuando eso choca, nace el prejuicio, ¿no? Eso es algo así. Claro, porque lo peor es que no se da ni siquiera la oportunidad de experimentar o saber por qué. Exacto. Rara vez la gente pregunta, venga, ¿y por qué hacen eso? Entonces, por ejemplo, cuando se critica a la gente que come, qué sé yo, cualquier tipo, arañas, por ejemplo, venga, ¿y por qué hacen eso? Lo primero que se dice, no, ¿están locos o están mal? Pero cuando uno mira la historia y se entera, no, mire, es que hubo una época en esa comunidad en que hubo una hambruna terrible y la gente no tuvo más que comer insectos. Ah, ya. Generalmente siempre para todo hay una justificación. Lo que sucede es que por lo regular la gente prejuzga solo con lo que ve y lo que tiene en su cabeza. Entonces, eso está mal.
Y en ese momento surgió el prejuicio, porque uno debería preguntar siempre por qué. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno llega nuevo a una empresa, a trabajar en una empresa, a reemplazar a alguien, ¿qué es lo primero que uno hace? Criticar al que estaba antes. No, terrible lo que hizo, es que este no sabía, mire cómo lo hizo de mal, no sé qué. Yo lo voy a hacer mejor. Lleva usted en ese trabajo 3 meses y está haciendo lo mismo que hizo el que estaba ahí. ¿Por qué? Porque no es que el otro fuera malo, es que el contexto, la organización, las reglas, las leyes, lo que sea, hace que la gente termine haciendo las cosas así. Antes de juzgar, primero pregunte, ¿por qué lo hacen? Cuando vamos a un país nuevo, antes de juzgar, conozcamos la cultura, entendamos por qué lo hacen, de dónde viene, por qué. Siempre hay una razón. Lo que pasa es que el prejuicio nos ciega y nos hace creer que lo que nosotros hacemos está bien y es superior a lo que hacen los demás. Y ahí es donde perdemos la posibilidad de aprender y de conocer. Y es muy infantil, ¿no? Porque es como los niños que piensan que su papá, su mamá es el mejor del mundo. Es, ¿no? Siempre esa actitud que lo mío es lo mejor, lo máximo y lo otro está mal. Es una actitud muy infantil. Y de verdad que eso es uno de los signos de edad de la madurez de la humanidad cuando Baha'u'lláh lo considera ese principio como uno de los principios básicos de construcción de nuevas, porque esos principios son como los pilares sobre cuál se va a construir una nueva civilización limpio de todos esos prejuicios y vemos que nos ayuda a reflexionar, a cuestionar, ¿no? No sé si, Variana, quieres también compartir algo y un poco vamos a ir analizando qué tipo de prejuicios hay, ¿no? Identificar qué actualmente en el mundo donde vivimos, ¿qué prejuicios hay? Eh, Porque, bueno, lo más conocido, creo que lo más, en la historia de la humanidad, por ejemplo, tenemos lo de la raza, ¿no? El blanco, el negro, y que todavía es increíble en pleno siglo XXI, todavía en países donde uno piensa que son países, entre comillas, de primer mundo, todo, ¿no? Todo desarrollo tecnológico, científico, todo, pero existe todavía esos prejuicios. No sé qué dicen ustedes en identificación de los prejuicios. Yves, ¿quieres Sí, quería compartir? comentar algo del tema anterior antes Ah, de que ok. pasemos a esta pregunta. Sí, que bueno, muy corto, que estaba pensando cuando Alexandra habló de los niños, ¿no? La naturaleza que tienen los niños para adaptarse, para amar, para conocer, para jugar y disfrutar sin ninguna limitación impuesta por la sociedad adulta. Estaba pensando que esos prejuicios, así como nos ciegan, nos limitan al conocimiento, por ende nos limitan al progreso. Exacto. Y esos prejuicios, por ejemplo, lo pienso ahora en el ámbito del arte. El arte que siempre está, que se basa en la creatividad, o sea, que se basa en el descubrimiento, que se basa en estar atraído a la belleza y tener deseo de encontrar algo, una inspiración, algo fuera de lo que ya conoces. O sea, lo opuesto a estar cerrado, lo opuesto o sea, no encajaría el prejuicio en, en esa búsqueda de creatividad. Por ejemplo, si un músico que toca música tradicional latinoamericana quiere hacer un viaje al Medio Oriente para escuchar nuevos instrumentos, ¿verdad? Y crear una nueva composición, crear una nueva música. Si ese músico tiene ese prejuicio de, no, no voy a, como no, esa música está más atrasada o no va, como si tiene ese prejuicio, entonces se va a quedar en su área, se va a quedar en su propio estilo, en su propia tradición, que muy bien, está excelente que haya, pero si esa persona está buscando innovar o expandir su terreno artístico, al ponerse prejuicios, ya se limitó, o sea, se limitó el potencial que podría tener. O no vayamos tan lejos con la comida que nosotros, ¿verdad? Que la comida fusión, ningún plato autóctono, no, siempre un plato es vino este de aquí trajo esto, la papa de no sé dónde, el arroz de no sé qué, se combinó así luego de que migraron estos, ellos agregaron tal, y así tenemos los platos de comida que tenemos. Y ahorita los restaurantes y los chefs buscan en esa innovación, investigan en plantas, y eso necesita estar libre del velo del prejuicio. Entonces estaba pensando en la gravedad
del prejuicio. Ujú, Ya no ujú. solamente a nivel de, pues, me junto con los míos, con los que me llevo mejor o con lo que mi zona de confort. Más allá de eso, está limitando el progreso del ser humano científica y artísticamente, bueno, espiritual e intelectualmente. Exacto, muy buen Sí. punto, ¿no? Muy buen punto. De verdad que no lo había pensado de ese modo. Eso bloquea el avance de toda la civilización, porque al final afecta a todos, ¿no? Afecta a todos. Y muy interesante, de verdad, todo lo que están compartiendo, estoy aprendiendo mucho. Del tema que estuvimos hablando también, ¿no? Del identificación de diferentes tipos de prejuicios, porque a veces pensamos que no, yo no tengo. Si preguntas a alguien si tienes prejuicio, dice, no, yo no tengo ningún prejuicio. Pero vamos a ver un poquito, Sí. abrir el tema y vamos a descubrir qué prejuicios tenemos. Sí, Alexandra, por favor. Una cosa que quería complementar de lo que dice Yves, que es muy cierto, miren que en la ciencia también sucede ese tema de los prejuicios. Hay un matemático hindú que les recomiendo si pueden ver la película porque está incluso en las plataformas, que él se llama Ramanujan. Y él es un matemático de la India. Y la película es bellísima porque él va a recibir toda la información, todo lo que él hace, él dice que lo recibe de Dios, de la deidad de Dios, se lo transmite. Él no tuvo ningún tipo de estudio, ni acercó ni en ninguna universidad, nada. Y él escribía y escribía y escribía una cantidad de fórmulas, hizo unas demostraciones muy interesantes. Y resulta que cuando lo descubrió alguien, él vio que tenía potencial, él fue a Inglaterra a estudiar. Y a él lo discriminaban por raza, o sea, a pesar de que él tenía las respuestas a muchas preguntas, sus profesores no lo escuchaban. ¿Por qué? Porque era indio, porque le decían el negrito. Entonces, fíjese que incluso en el mundo de la ciencia también había eso. Depende usted de dónde es, usted de qué universidad viene, usted de dónde viene, lo aceptamos o no. Así lo que usted diga sea verdad o no. Entonces ahí viene el prejuicio porque se piensa que solo unos cuantos de ciertas universidades o de ciertos países pueden opinar sobre algo y los demás entonces no. Entonces está en todas partes, eso es. Sí, gracias, Alexandra. Un momentito, por favor. Aquí en radio entramos en un espacio comercial, publicitario de radio, pero amigos, ya volvemos con ustedes. Quédense porque realmente ese tema corresponde a todos nosotros y influye en nuestro crecimiento o no crecimiento espiritual, emocional, científico y todo. Quédense con nosotros y ya volvemos. Pero aquí en Zoom nosotros podemos continuar esa conversación y cuando regresamos a radio le hacemos un pequeño repaso, resumen. Eso es muy importante lo que contaste, Alexandra, y cuento que, bueno, por ejemplo, cuando Abdul Baha, el hijo de Baha'u'llah, bueno, después de toda una historia de exilio, de persecución, de encarcelamiento, todo por fin se liberó, porque todas las religiones son perseguidos al inicio. Cuando él salió del cárcel tenía 68 años y cuando él viajó a Europa y Estados Unidos para promover las palabras de Baha'u'llah, ese nuevo mensaje, dar esperanza al mundo con toda esa gran mensaje de Dios, la gente no crean que era fácilmente aceptando un oriental que viene, porque ellos pensaban que pues como occidentales saben todo y un oriental que va a venir a enseñarnos. No fue tan fácil. Después él con sus conferencias, con sus charlas, ganó ese respeto y atrajo realmente porque él lo que decía todo era novedad. Pero al inicio me hizo recordar el ejemplo que tú diste del profesor de matemática, que al inicio no fue fácil porque lo veían como un oriental. Y mira, nada más sin conocer, sin escucharlo, ya lo tenían ese prejuicio. Incluso le querían tratar de hacer preguntas como para enredarlo todo, Ujú. pero él con su grandeza, bueno, la divinidad, ¿no? Ganó ese respeto y ese espacio que después hay mucha historia sobre él, ¿no? Pues hay una cosa que yo creo que vale la pena aclarar y es que de todas maneras el prejuicio o en esa forma de proceder tiene su origen en la forma en que opera el cerebro, es decir, nosotros, o sea, nuestro cerebro recibe muchísima información en cada instante. Estamos en este momento escuchándonos, viéndonos, pero también la piel está llevando información de la temperatura, del latido del corazón, de cada órgano, de todo lo que está pasando.
Entonces el cerebro tiene que buscar mecanismos para hacer más rápida la toma de decisiones, porque imagínense ustedes si cada ser humano para tomar cada decisión se pusiera a poner atención a toda la información que está recibiendo el cerebro, pues no, nunca decidiríamos nada. Entonces, por ejemplo, si usted va a una tienda a comprarse un helado y hay 3 sabores, vainilla, chocolate y mora, pues usted como que fácilmente dice, a lo mío es la mora, listo, o el chocolate, escoge uno. Pero si en lugar de 3 hubiera 50 o 100 sabores distintos, el proceso de toma de decisiones es más difícil porque hay muchas opciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Cuando se enfrenta a 1000 sabores de helado, dice, este que yo conozco, a mí me va muy bien con el de mora porque siempre he comido el de mora es rico. Entonces, de alguna manera, eso que conocemos, que hemos experimentado, donde nos ha ido bien, donde nos sentimos cómodos, se vuelve un referente rápido para nuestro cerebro. Eso pues, es una manera en que el cerebro opera, se conoce como sesgo cognitivo y son como los atajos que nuestro cerebro usa para tomar decisiones y hay muchísimos. Aquí el que nos atañe es uno que se conoce como sesgo de confirmación. Y entonces lo que sucede es que cuando yo digamos que tomo una idea y esa idea la tengo, me gusta, estoy convencida por tradición, por costumbre, por enseñanza, por lo que sea, y en esa idea me siento cómoda, entonces yo inconscientemente voy a empezar a buscar a aquellos que piensan como yo y toda aquella información que justifique o que acaba de verificar lo que yo digo. Y lo que sea distinto lo voy a rechazar. Pero fíjense que eso es una cosa muy inconsciente, uno no se está dando cuenta de eso y pasa en todo. Pasa cuando usted, por ejemplo, conoce a alguien, pasa cuando, por ejemplo, usted va a leerse un libro, pasa en investigación, pasa en la música, pasa con las películas de Netflix. La gente, por ejemplo, empieza a ver sus películas de Netflix, sus series de Netflix, el algoritmo de Netflix va guardando sus preferencias y entonces, ¿qué va a pasar? Le va a seguir mostrando a usted cosas que corresponden con lo que a usted le gusta. Entonces, te va a decir, ay, mire, todo el mundo piensa como yo. No, sencillamente lo que está sucediendo es que el algoritmo empieza a identificar su comportamiento y le empieza a mostrar lo que sabe que a usted le va a gustar. Disculpen, Gracias. disculpen, al aire. Gracias, gracias. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos tratando un tema súper interesante que es el tema de prejuicio, descubriendo que sí, todos tenemos prejuicio. Bueno, no, nadie quisiera admitirlo, pero es parte de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo de mejorarnos cada día. Vamos a ir identificando qué tipo de prejuicios hay, pero dentro de lo que nos están contando aquí nuestras invitadas, muy especiales, de verdad estoy muy contenta con todo lo que comparten. Es cierto que hay prejuicio a veces de, como dice Alexandra, en qué universidad has estudiado o, bueno, de qué, si eres de un pueblo o de otro. Todo eso a veces incluye en nuestro primer prejuicio, pero después más adelante, claro que tenemos que ir cuestionando, debemos ir conociendo. Pero otro tema también interesante que está compartiendo aquí Alexandra es el tema que nosotros cuando hay variedades siempre vamos a lo que nuestro cerebro más fácil puede identificar con lo que es conocido. Lo que, por ejemplo, ¿no? Si vamos a una heladería, como dice, escogemos el sabor que más conocido es para nosotros. Eso es como más fácil tomar esa decisión. Entonces, por eso que muchas veces lo nuestro es algo aceptable y lo que es nuevo tenemos un rechazo. Y eso es algo normal como sucede, ¿no? No es que nosotros decidimos que sea así, es algo que sucede por todo cómo funciona nuestro cerebro y todo. Pero ahora vamos a ver qué tipos de prejuicios tenemos y más adelante veremos cómo podemos ir eliminando y cuáles son las herramientas que nos da la Fe Bahá'í y nos van a compartir nuestras invitadas para ir corrigiendo, porque la idea de un nuevo sistema de creencia que viene con novedades, se puede decir una nueva receta para mejorar nuestro carácter, tiene herramientas para que nosotros en forma práctica podemos ir mejorándonos, ¿no? Entonces vamos a escuchar primero un poco identificación de prejuicio, porque seamos conscientes que tenemos prejuicios y a partir de ahí buscar las soluciones. Por favor, Yves o Alexandra, ¿quién desea empezar? ¿Sí? Bueno, identificar algunas prejuicios, ¿no? Un poco han dicho, por ejemplo, de oriental, occidental, o
No sé, que, sí, Digamos que Alexandra, por favor. los más conocidos, los habituales, son los lo que tiene que ver con raza, diferencias de raza, creer que la raza, generalmente se piensa que la raza blanca es superior a las demás razas, de nación. Entonces ahí hablamos de países de primer mundo, de segundo mundo, tercermundistas. En este momento, por ejemplo, con el tema de las vacunas se está viendo muy claramente eso. De religión. Entonces también se persiguen a las personas que son creyentes de ciertas religiones o de ciertas filosofías de pensamiento. Políticos también existen en cada uno de los países. Vimos en Estados Unidos justamente demócratas, republicanos, pero eso incluso trasciende también en el mundo, pues en la academia, por ejemplo, también depende de la universidad en que estudias o el país donde tienes tu título, entonces eres mejor o peor que otros, si publicas o no, de género. Ese es uno muy grande, de pensar que, por ejemplo, las mujeres no podemos ser directivas o gerentes. Hoy en Colombia, este día, hay una discusión muy fuerte respecto a la posibilidad de dar licencia a las mujeres cuando tienen su periodo y dolores muy fuertes menstruales. Toda la mañana en todos los medios estaba la discusión y se nota como, sobre todo, hombres opinan y dicen que eso no debería ser. Entonces uno dice, pero, Es a que no ver, lo hombres, tienen ellos. exacto. Eso también, tema de género también es latente y empiezan a suceder en cada ámbito. Yo creo que IFE en el arte también debes conocer, digamos, en cada sector empiezan a surgir, porque en últimas, ¿qué son los prejuicios? Es una creencia de que donde yo estoy y lo que yo hago está bien y todo lo que es diferente a mí está mal. Entonces, en todas las áreas existen, en la ciencia, en la religión, en todas existe esa tendencia que yo le digo, yo lo veo es ponerle etiquetas a las personas para dividirlas. Eso es lo que hace un prejuicio en últimas, etiquetar para dividir, y me parece que eso es lo que no Exacto. se debe hacer. Gracias, Alexandra. ¿Qué dices, Ivariana? ¿Qué tipo de prejuicios identificas? Sí. Lamentablemente identifico muchos. Me da mucha pena, pero lamentablemente, incluso en el mundo del arte, que es lo menos que esperas, ¿no? Tú imaginas el arte y se espera felicidad, regocijo, ¿no? Pero hay mucho prejuicio. Primero, hay prejuicio en cuanto a a las posiciones de educación. Por ejemplo, quién es alguien educado y quién es alguien no educado. Quién es un respetar a alguien que ha sacado un título de bachiller y luego respetas más al que tiene la maestría y respetas más al que tiene el doctorado y al revés, ¿no? El que ha estudiado en la universidad no respeta a un joven que no ha estudiado y así se va dividiendo. Prejuicio académico será, ¿no? Como un prejuicio académico, claro, que es como, no estudia, no se ha sacado el grado, no. Y las circunstancias son tan diversas. Aquí, en donde estoy viviendo, estoy en un pueblo de España que tiene un barrio gitano, como en muchos pueblos de España, que hay barrios gitanos, pero están excluidos, ¿no? Como son una forma que, bueno, el gobierno les da algunos pisos, pero están totalmente excluidos y en muchos casos muy divididos de las demás actividades en la ciudad y es porque hay mucho prejuicio. Aquí hay prejuicio, clasismo, hay de todo. Yo crecí en Latinoamérica y pensé que había más prejuicio allá con los indígenas y las personas de ciudad, siempre fue como, ¿no? En Perú siempre había muchísimo de prejuicio. Yo pensé que no me iba a encontrar con eso cuando venga a Europa, pero prevalece aquí también. Los gitanos en Europa, para mí es muy similar la realidad con los indígenas en Latinoamérica. Lamentablemente no han progresado. Esos países de primer mundo, que los llamamos primer mundo, los llamamos porque han progresado quizá económicamente y quizá materialmente y en tecnología y en edificios, pero realmente son países progresados, realmente es primer mundo porque estén más avanzados en cultura, en conocimiento, en valores, no. No, en eso, entonces también nuestra noción de, ¿no? Que es un país avanzado, estamos hablando de un desarrollo material solamente, pero la realidad lamentablemente es la misma. Y, y es eso, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos no han tenido acceso a la educación primaria. Muchos de ellas son madres jóvenes que
tienen 16, 17 años, que se han dejado la escuela, que no tienen medios para retomarla y también por toda la exclusión que hay no pueden lograr tener trabajos. Algunas de ellas sí que han logrado educarse, pero no las aceptan en los trabajos porque tienen prejuicio. Aquí muchas de mis amigas, las que he conocido viviendo en este barrio gitano, es tan difícil para ellas conseguir trabajo y es claro, es porque son gitanos. Así de obvio es porque no se les confía, porque hay demasiado prejuicio. Ese es un tema que yo digo, hablar aquí sobre el prejuicio de los gitanos en España solamente nos va a tomar sesiones de sesiones y hay mucho material y libros que podemos mirar. Pero claro, también es una forma de verlos así. Aquí lo dividen, payos y gitanos, así es. El que no es gitano es payo, así que todos nosotros, no importa qué parte del mundo seamos, mientras no seamos gitanos se le llama payo. Entonces, claro, hay un prejuicio por parte del payo porque el gitano no se ha educado, ¿no? Ah, mira, no ha ido a la escuela. Entonces, hay un prejuicio ahí prevaleciente sin conocer la realidad y sin involucrarse y ver cómo forman parte de eso, ¿no? Sí, Y en el arte también, volví pensando en el arte, que me fui un poco por la rama, por lo que estoy aquí viviendo, ¿no? Pero en el arte hay muchísimo prejuicio, por ejemplo, un prejuicio pero tradicional de toda la vida es con los músicos clásicos, el músico académico, el músico que ha dedicado horas estudiando esta música docta, ¿no? Música elevada, intelectual, y luego quienes estudian, quienes son músicos porque tienen talento y no han estudiado o no han ido a una universidad a estudiar música, pero o tocan otro estilo de música o tradiciones que son tan excelentes y virtuosas, pero que no se traspasan en una academia, sino que se traspasan de padre a hijo, de alumno, maestro a pupilo, que no han tenido que pasar años de la misma manera y hay muchísimo prejuicio ahí. Yo misma, cuando comencé en el mundo de la música, pensé que el estilo de música que yo estaba estudiando era como el más complejo, el más elevado, como, ¿no? Yo tocaba en la orquesta sinfónica y siempre pensaba que eso era como lo más elevado que uno puede llegar a ser como músico. Yo cuando era un poco adolescente y muy ignorante al respecto, ¿no? Poco conocía del mundo y la música y la influencia que las tradiciones tienen sobre el alma. Uno puede sentirse afín con la música clásica, otro puede sentirse afín con el folclore de su país, con el flamenco, con el jazz, con tantas tradiciones que hay, porque son tradiciones ancestrales la música. Entonces, eso es un prejuicio que yo tenía y con los años descubriendo la música fui dándome cuenta, Dios mío, pero ¿qué me pensaba? Yo qué limitada que estaba, ¿no? Estaba así como el caballo que le ponen ¿no? los dos ojos para que solo mire hacia adelante. Y yo cuando he descubierto otros estilos de música, otras tradiciones, otra arte, me he sentido mucho más completa dentro de mi área, dentro de lo que estaba conociendo, lo que estaba aprendiendo, se ha expandido, como lo que hablamos antes, ¿no? Como el prejuicio nos limita el conocimiento. Y lamentablemente aún hay, los grupos artísticos se dividen, es casi como pareciera política en muchos casos. Parece partidos. ¿Qué estilo tocas tú? Y luego otro estilo, pues no, aquí nomás hablamos con unos músicos en Valencia, aquí en esta ciudad, que es una ciudad, no es Madrid ni Barcelona, pero tiene una tradición cultural y artística muy grande. Hay grandísimos músicos de jazz, excelentes músicos clásicos, de flamenco, hay grandes realmente figuras del arte, pero no se relacionan entre sí, no se conocen y como que no se respetan. Este toca jazz, pues está en su ámbito. Ese es clásico, pues no va a entender lo que yo hago. Y es como, pero si todos somos arte, todos estamos al servicio de la humanidad, todos buscamos el regocijo y elevar y alegrar a las personas que van a oírnos sin importar qué oídos son, de dónde vienen o cuál es su tradición. Que son prejuicios de verdad muy pequeños, pero que, como decía, lamentablemente hay muchísimos, incluso en el mundo del arte. Gracias, Ivariana. De verdad que sí es cierto. En todas partes, diferentes formas existe el prejuicio. Como decían, por ejemplo, en América Latina tenemos lo del indígena con de ciudad, como tenemos en gitanos en España con no gitanos, que también hay en otros países. Tenemos en la India lo de las castas.
tenemos, por ejemplo, de Estados Unidos y otros países también entre negro, blanco, racial, de clase, económico, de todo. Tenemos prejuicios, como mencionó también Alexandra, lo del prejuicio de género, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Todo eso son esa mochila tan pesada que estamos cargando, estamos arrastrando y nos pesa, pero no sabemos cómo liberarnos. Queremos, bueno, sufrimos por el peso y queremos liberarnos, pero no sabemos de dónde empezar y cómo hacerlo. Yo quisiera también que, bueno, también tenemos unos cuantos minutos, que nos cuentan cómo podríamos liberarnos, porque Baha'u'llah trae ese principio de eliminación o abolición de prejuicios. Y todos esos prejuicios que mencionaron de clase, de raza, político, de patriótico, de hombre y la mujer, y todo eso, si ponemos todo en un solo paquete, ¿cómo podemos trabajarlo? Ya identificándose, ya está bien. Pero bueno, yo soy una nueva persona aquí conociendo enseñanzas de Baha'u'llah y digo, bien, aquí tenemos dos Baha'is y me van a enseñar cómo voy a ir quitando poco a poco de esa mochila, uno por uno y botarlo. ¿Qué me ayudaría? ¿Cuál sería la balanza que yo puedo medir, ¿no? Puedo poner en esa balanza y decir, bueno, eso que yo tengo, entonces es prejuicio. De acuerdo de esa enseñanza, entonces lo voy a botar. A ver, ¿qué tips pueden dar, qué guías pueden dar a nuestros radio oyentes y seguidores de Facebook? Alexandra, por favor. Primero, me gustaría leerles un trocito de una cita del libro de sabiduría Abdul Baha en la página 159, que dice, las religiones, perdón, el mundo entero debe ser considerado como un único país, todas las naciones como una sola nación, todos los seres humanos pertenecientes a una sola raza. Las religiones, las razas y naciones son tan solo divisiones hechas por el ser humano y necesarias solo a su mente. O sea, eso es una construcción mental, es nuestra y nada más. Porque ante Dios no existen persas, ni árabes, ni franceses, ni ingleses. Dios es Dios para todos y para Él toda la creación es una. Entonces, lo primero es entender que esa división es una división de la mente humana. Las fronteras, las razas, que uno sea superior al otro, es una creación nuestra, de nuestro ego, para llenar un vacío existencial y sentirnos superior o sentir que tenemos el poder sobre algo. Es lo primero. Lo segundo es, la respuesta también está muy en los principios de la fe, lo que se conoce como libre investigación de la verdad. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Cuando una información nueva llega a mí, por ejemplo, pensemos, estamos discutiendo con nuestra pareja o con nuestros hijos. Generalmente los dos tienen una postura frente a algo. ¿Qué sucede? Yo pienso que tengo la razón y no escucho a mi pareja. Y él piensa que tiene la razón y no me escucha a mí. Una forma de evitar los prejuicios, de abolir los prejuicios es, por un segundo, dele la razón. Piense por un momento que él tiene la razón y pregúntele por qué piensa lo que piensa. Póngase en su lugar. Eso es dificilísimo para el cerebro, sí, claro. Es un desgaste muy fuerte porque es por un momento renunciar a mi postura, a mi ego, y dar la posibilidad al otro de que hable. Cuesta, pero ayuda un montón. Eso genera neuroplasticidad. Eso es una manera. O sea, por un segundo, por un minuto, piense, a ver, mi pareja tiene razón. Lo que me está diciendo, a ver, voy a tratar de entenderle. Ven, ¿por qué piensas así? Y seguramente usted ya va a empezar a transformar su modelo mental porque se va a dar cuenta que usted no es el único que piensa como piensa. 2, en el día a día, tenga cercanía con personas diferentes a usted, de diferente edad, mayores y menores, de diferente género, diferentes culturas, de diferentes idiomas, con diferentes experiencias de vida. Y escúchelos sin juzgarlos, simplemente escúchelos. No, que es muy rico comer arañas, ¿ok? ¿Por qué? ¿A qué saben? ¿Cómo son? Pregunte, cuestione, aprenda. Otra manera, viajar. Conocer gente y viajar, eso ayuda muchísimo. Cuando uno viaja y conoce otras culturas, la mente como que se abre, como que uno empieza a ver el mundo de manera distinta. Si no puede viajar, lea diferentes textos, libros, novelas, interactúe con personas distintas. Todo eso, ¿qué va a hacer? Que su marco de referencia se amplíe. Y cuando uno empieza a convivir como el otro, uno tal vez empieza a entender y deja de ser tan prejuicioso. Antes de hablar de una religión, conozca esa religión. No se ponga a decir, es que los budistas son machistas. No vaya a averiguar si eso es verdad. Esas cosas que usted cree que no está seguro, no las divulgue, las fake news. No se ponga a regar cosas que usted no está, compartir cosas que usted no sabe que si realmente son así. Pregúntese primero, ¿será verdad? Eso porque tiene que ver con la libre investigación de la verdad, porque la libre investigación de la verdad implica
que si a mí alguien me dice, mire, es que los budistas son machistas, yo en lugar de empezar a contar el cuento, voy y investigo si eso es verdad, voy y leo, voy a averiguar, voy y le pregunto a un budista, voy y leo, que me voy a enterar que no es cierto, que en el budismo hay igualdad de derechos para las mujeres y para los hombres, y que en los orígenes del budismo las mujeres no podían ir a ciertos lugares, no porque fueran mujeres, sino para protegerlas, porque era una época de mucha violencia, y las asesinaban, o las violaban, o las maltrataban. Entonces, por eso tenían que ir acompañadas o no podían ir a ciertos lugares, pero eso no es machismo. Entonces, cuando uno empieza a entender qué es lo que hay detrás de las tradiciones, qué hay detrás de la burka, qué hay detrás de ciertas costumbres, es que uno empieza a quitar prejuicios, porque uno se entera que para todo hay una explicación. Y tomar ese hábito en el día a día es una manera de irlos eliminando, de ir como preguntándose, ¿será que sí? Lo mismo en la fe, antes de creer ciegamente, el mismo Abdul Baha nos dice, no crean por tradición, no crean por el intelecto, vaya usted a la fuente, vívalo, compréndalo y cuando en el corazón sienta que es verdad, ahora sí. Entonces, esos pueden ser como, diría yo, unos tipsitos. Excelente, Alexandra. Y bien que mencionaste lo de la religión, olvidamos de contar que uno de los grandes prejuicios que ha causado guerras de años, ¿no? Recordemos nada más la guerra, las cruzadas, ¿no? Entre cristianos y musulmanes. Y siempre, siempre, no solamente a los seguidores, incluso a los propios mensajeros de Dios, como la humanidad lo ha perseguido, encarcelado, humillado, crucificado. Todo por prejuicio, simplemente por prejuicio, no hay otra razón, solamente por prejuicio. Y no hemos tocado eso y ahora vemos que incluso ahora, actualmente, en un país donde nació la fe Bahá'í, los Bahá'í son perseguidos por prejuicio. Entonces, todo eso que dices es muy cierto. Hay que ponerse en lugar de otro, aunque sea en un segundo, y tratar de entender sus razones y posiblemente que hasta uno llegue a aceptar, o si no llega a aceptar, por lo menos que respetamos, que bueno, a mí no me gusta ese sabor, o a mí no me gusta ese color, a mí no me gusta esa música, pero la persona tiene razón de gustarlo. Entonces, conocer, investigar la verdad, que es otro principio de la fe Bahá'í, bien has dicho, siempre buscar la verdad con nuestros propios medios, ¿no? Ojos, oídos, leer, pensar, reflexionar y después tener un juicio. Si yo no soy mecánico y voy a dar una opinión como arreglan un carro, mi opinión no vale porque no tengo conocimiento de ese tema. Cuando uno no tiene conocimiento de un tema, su juicio no vale nada. Y eso ha dañado muchísimo a la humanidad. Y Mariana, tenemos muy pocos minutos, pero si deseas también dar algunos Sigue muy corto porque igual lo han dicho tan bien y tan completo. Estaba pensando que eso es una práctica diaria, ¿no? Y naciste la fe Bahá'í, que es pídete cuentas a ti mismo cada día antes de que seas llamado a rendirlas y sigue. Entonces es una práctica diaria. Yo tengo que, como todo el ser humano, desarrollar hábitos de mirar, porque muchas veces, y en esta época, estamos viviendo una época de frustración. Todas las personas están pasando por estrés, ansiedad, depresión, etcétera, y es porque estamos llenos de velos y es como si viviéramos en un basural, ¿sabes? Y decimos, ¿por qué? Y ya nos acostumbramos, que apesta, pero ya nos acostumbramos a vivir ahí. Y cuando vamos sacando esa basura que cuesta, porque mientras más remueves la basura para sacarla, huele más, pero esa basura que estamos sacando es nuestros prejuicios, nuestros velos y la libertad que se siente y el mundo que es luego de eso, ¿no? Pero es una práctica diaria, solamente agregar eso, que tenemos que nosotros realmente ponernos y pedirnos cuentas cada día, conscientemente, escribirlo. Y todo lo que dijo Alexandra es excelente, son tips muy completos. Gracias. Perfecto. Es cierto, ¿no? Esa también es una disciplina espiritual que nos enseña la fe Bahá'í, de hacer autoevaluación diariamente. Y a nosotros, no a otros. Él dice, pídete cuentas cada día, no anualmente, mensualmente, cada día. Y no dice de otros, dice, pídete cuentas a ti mismo cada día, antes que seas llamado a rendirlas, porque al final tenemos que rendir cuentas por nuestro comportamiento, nuestros bueno o malo que hemos hecho, porque es como cada uno hace un video de su vida y al final llega un momento que tiene que ver el video y ojalá que ese video esté lleno de lindas sorpresas,
de buenos hechos, de una linda conducta correcta, loable, como dicen las enseñanzas bajáis, y cuando miremos atrás, cuando ya somos más mayores, yo más mayor que todavía, volvemos a mirar atrás y nos alegramos de que hemos vivido bien, fuimos solidarios, fuimos justos y no hemos juzgado a las personas con maldad, con prejuicio, hemos tratado a todos bien, hemos respetado, fuimos generosos, amables, todo eso. Eso es el fruto de nuestra vida. No dejemos que pase el tiempo y después nos arrepentimos y ya no hay tiempo de regresar y corregirlo. Bueno, estamos terminando este programa en radio y de verdad que fue hermoso tenerlas a ustedes, dos jovencitas tan hermosas, tan lindas, con esas ideas brillantes que nos pueden ayudar a reflexionar. Toda esa semana vamos a ir pensando cómo puedo ir liberándome del peso de los prejuicios que posiblemente por mi familia, por mi cultura, por mi religión, me ha llegado y yo lo he aceptado como algo normal y nunca lo ha cuestionado, ¿no? Eso es ya deber de cada uno y los amigos saben que pueden visitar nuestro Facebook, sugerencias, todo a través de Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Pueden también seguirnos por el Facebook y por este programa Perla Sabiduría todos los jueves de 9 a 10 de la mañana y estaremos muy contentos de estar en su disposición. Si hay algún tema de su interés, alguna pregunta, inquietudes, estamos felices para traer el tema y bueno, tenemos siempre amigos muy generosos que están dispuestos de acompañarnos. Muchísimas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Yves, por acompañarnos. Si desean decir algo más, tenemos un minuto más. No, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto haber participado con ustedes dos. De verdad me sentí muy bien. Muchas gracias, Alexandra. Yves, ¿quieres? Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un momento así de traer brillo y luz de nuevo a estos conceptos que hay que seguir mirando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. De verdad que estoy muy contenta con su presencia y espero que eso no sea primera y última vez. Por favor, acompáñanos, traen temas para compartir con nosotros y nuestros radio oyentes y seguidores de Facebook. Muchísimas gracias y los deseamos lo mejor también. Queridos amigos, hasta próxima semana, hasta próximo programa. Chao, hasta luego. Buen día.